Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Hoy damos inicio a esta clase del lunes 16 de febrero. Espero que estén pasando muy buenos carnavales. La semana pasada lo que vimos fue justamente la comunicación, elementos básicos de la comunicación. Vimos la importancia de la misma, hemos observado la importancia del lenguaje corporal, hemos visto cuáles son los gestos inadecuados que debemos evitar, no solamente cuando hablemos frente a un público, sino principalmente cuando interactuemos. Vimos la importancia de dicho lenguaje, hemos observado que gran parte de los estudios muestran que en realidad nuestra percepción respecto a nuestras interacciones dependen mucho de nuestra postura, de nuestro gesto, dependiendo mucho de los trabajos, puede ser entre 60 y 70% que leemos o le creemos al cuerpo y no tanto a las palabras. Por eso esto del lenguaje corporal es muy importante y como les mencioné la semana pasada, es algo que vamos a ir mirando constantemente a lo largo de las clases. No solamente de manera conceptual, sino también a través de las prácticas y las dinámicas que hagamos en las clases, ¿sí? También vimos la importancia de la comunicación emocional, la importancia de saber transmitir emociones, pero también de entender y procesar y validar las emociones de los otros en nuestras interacciones, cosa de que no hay algún tipo de distorsión o malentendimiento, ¿sí? Lo que nuevamente va a mejorar nuestras relaciones personales, va a mejorar las relaciones humanas y también de alguna manera va a mejorar las dinámicas o podrían mejorar las dinámicas dentro de los entornos laborales, ¿sí? Entonces, visto esa primera parte, ya en esta semana vamos a ver cómo parte de esencial de nuestro trabajo y también de nuestro desempeño, no solamente como estudiantes, sino también como profesionales, es la comunicación escrita, o sea, la importancia de la misma. Sí, para ello vamos a compartir una presentación que nos va a ayudar justamente a entender estos elementos. Si bien desde colegio nos vienen enseñando los elementos gramaticales, y es algo que se incide mucho en los primeros años de escolaridad e incluso quizás incluso en la secundaria, pues por nuestras rutinas, por nuestros nuevos hábitos, sobre todo de la interacción a través de los chats en las redes sociales, pues varios elementos gramaticales de alguna manera se están perdiendo o se están omitiendo, lo que lógicamente pues nos lleva a habituarnos a escribir de una manera un tanto errónea, aunque nuevamente esto no es exclusivo de los jóvenes, sino de cualquier ámbito profesional, ¿sí? Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a retirar esto, ya. Entonces ahí vemos un titular de noticia y sí, los noticieros, tanto escritos como televisivos, pues cometen muchos errores en la redacción y varios ejemplos los vamos a ver a lo largo de esta clase, sino también a lo largo de la semana para que entiendan cuál es la importancia de. Entonces, aquí el titular nos dice, el diputado de turismo vuelve al trabajo tras morir casi ahogado, ¿sí? Entonces, si lo piensan bien, pues fue un zombie el que regresó al trabajo o fue un caminante blanco, si es que han visto Juego de Tronos o un zombie común y corriente, si han visto Walking Dead, ¿no ve? Entonces, claro, aquí lo que nos muestra el titular es un gran error gramatical en la redacción del titular, ¿sí? ¿Ustedes cómo habrían puesto el titular? Mediten unos cuantos segundos y cuál debería ser el titular correcto.
Sí, el diputado de turismo, tras casi morir ahogado, vuelve al trabajo. ¿Sí? ¿Qué debería ser correcto entonces? Es simplemente transponer el orden de las palabras. Pero es un gran error. ¿Sí? Otro error. Amaral pide que el estadio sea una olla a presión. Y yo la verdad no pensé que los hoyos tuviesen esposas y fuesen las ollas. ¿Sí? Entonces, claro, aquí el titular comete un error de ortografía porque, claro, hoyo con H es un hueco en el piso o en alguna superficie, ¿sí? Y lo que seguramente quería decir el titular es una olla a presión, ¿sí? ¿Qué es? Una herramienta de cocina en la que se cuecen diversos alimentos, lógicamente con la presión del vapor que es producto de la ebullición del agua, ¿sí? Pero es un error nuevamente de un titular de periódico. Muere cosido a puñaladas por una gorra durante un concierto. Aquí nuevamente se ve un error ortográfico que confunden el cosido de coser, o sea, es decir, de pasar, enhebrar aguja a hilo y recuperar o arreglar una prenda, una tela, algo, con el cocido lógicamente, a asado o hervido, ¿no? Pero nuevamente uno no sabe qué tipo de cocido quiso utilizar el titular o el periodista. ¿Sí? Entonces, estos errores lógicamente nos llevan a pensar que los errores son frecuentes en muchos ámbitos, ¿sí? Y como les dije más adelante, vamos a ver otros ejemplos sobre errores gramaticales, tanto en la redacción como en la ortografía. Entonces, la comunicación tanto oral como escrita, y fundamentalmente escrita, es la piedra angular del éxito personal y profesional. No podemos soslayar o no podemos emitir esta importante parte. Si lo piensan bien, y esto es algo que lo vamos a ver también más adelante, nosotros escribimos mucho a lo largo de nuestra vida, pero no escribimos para nosotros, escribimos para otros. Cuando chateamos, escribimos mensajes para que otros lo lean. En colegio hacíamos tareas para que lea el profesor. En la universidad ustedes van a hacer informes, van a hacer proyectos para que lean los docentes. Y cuando se estén por evaluar, cuando se estén por graduar, van a hacer un trabajo, una tesis, un proyecto de grado, un proyecto de negocios, un plan de negocios y también lo va a leer un tribunal. Nosotros a lo largo de nuestra vida escribimos para otros. En el trabajo, si es que van a ser dependientes, van a elaborar informes para sus inmediatos superiores, van a elaborar cartas, van a elaborar solicitudes. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos a escribir mucho, pero generalmente para otros. ¿Sí? Y son los otros los que nos leen y a partir de esas lecturas tienen determinada percepción sobre nosotros. Imagínense que este chat les llegue, que ustedes son jefes y esto les llegue. A ver, hay 5 errores. ¿Cuáles son? Lógicamente son muy notorios. Quienes tienen un dominio del lenguaje y de la gramática, muy bien se han podido dar cuenta de dichos errores. ¿Sí?
El hay con H es del verbo haber. Aquí lo correcto hubiera dicho ahí le mando, es decir, A-H-I con acento. Pero aquí la persona lo escribió ahí, ¿sí? A ver si le gusta. Seguramente quiso utilizar el haber, que también es del verbo hay, pero con H y con B labial. El es que está unido cuando debería ser separado. Tuve, no existe como palabra, o bueno, sí, si es que fuese verbo y con acento, ¿sí? Y el saludos, que lógicamente trata de combinar letras con números para concluir una frase, ¿sí? Entonces, lógicamente, aquí hay un montón de errores y son muy frecuentes. Si ya vimos que en los titulares de noticias hay errores, imagínense en el resto de personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante la gramática? La gramática importa porque, lógicamente, evita percepciones de incompetencia o de falta de atención. Realmente, cuando uno escribe mal, eso hace que uno perciba que es ineficiente o no le presta atención a los detalles o realmente no lo sabe, ¿sí? El saber escribir bien implica tener una cierta concordancia en el armado de las frases, porque cada elemento tiene su posición dentro de la estructura, tanto de las oraciones como de los párrafos. Sin ese orden, lógicamente existe la posibilidad de que haya una mala comprensión y una mala exposición de lo que queremos decir, como el primer titular del diputado que vuelve al trabajo tras morir ahogado, ¿sí? Y lógicamente la puntuación, es decir, la ubicación de las comas, los puntos, las comillas, etcétera, etcétera, también tienen una ubicación exacta porque dan claridad, ritmo y evitan malentendidos. Por eso la gramática es tan importante, porque de otra forma lo escrito se malentendería constantemente y de eso vamos a ver ejemplos más adelante, ¿sí? ¿Cuáles son los errores gramaticales más comunes? La concordancia. Hay diferentes tipos de errores en concordancia, ¿sí? Acá es concordancia de número, ¿sí? Porque datos es plural, es singular, ¿sí? Por lo tanto, lo correcto debe decir los datos son importantes, es decir, datos plural son plural, ¿sí? También hay la concordancia de género. Aquí podríamos decir los datas son importantes, cuando en realidad debería decir los datos son importantes, ¿sí? Entonces, la concordancia de género es cuando los artículos lógicamente acompañan a los adjetivos en un mismo género o a los sujetos en un mismo género, ¿sí? Y no vas confundiendo, que es otro error muy frecuente. Lo mismo pasa con los tiempos verbales, que a veces se combina pasado con presente, cuando en realidad dentro de un mismo párrafo se debería utilizar un solo tiempo verbal. Los otros errores son los de acentuación, cuando lógicamente omites el uso de la tilde. Más adelante vamos a ver la importancia del uso de la tilde en la redacción. Entonces,
Las mayúsculas también tienen su ubicación y su importancia. Hay cosas que sí obligatoriamente empiezan con mayúscula, nombres de monumentos, nombres propios personales, nombres de accidentes geográficos, nombres de planetas, etcétera. Hay una lista larga de las palabras que obligatoriamente empiezan con mayúscula y que a veces no se utilizan, ¿sí? De esos ejemplos también vamos a practicar y verlos más adelante. Entonces, ¿qué es la gramática? La gramática es el conjunto de reglas que rigen cómo hablar y escribir correctamente un idioma. Ahora, hay una gran diferencia entre la forma en la que hablamos y la forma en la que escribimos. La forma en la que hablamos, de alguna manera, está condicionado por, por el acento, por el tono, por la voz, por la ubicación geográfica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque, lógicamente, el acento no se puede trasladar a lo escrito. Como por ejemplo los canvas que siempre dicen el ay pues. Eso no se traslada a lo escrito. Ese tipo de interjecciones no son trasladadas a lo escrito, salvo que quieras reflejar un estilo literario, que dentro de la literatura hay como varias flexibilidades para el uso de las interjecciones, de los coloquialismos, eh, de los neologismos y de una serie de barbarismos. O sea, es permitido dentro de la literatura porque tiene otras finalidades, tiene otra estructura y hay determinadas flexibilidades. Pero dentro de un lenguaje formal no es posible decir pues, ¿sí? No es posible decir el hay, no es posible decir para allá, ¿sí? Para allá. Entonces, nuevamente, ese tipo de elementos que generalmente son los que mencionamos o utilizamos al hablar, no se pueden trasladar al escrito. Entonces, pero hay gente que sí lo hace, o sea, que en realidad escribe como habla, comiéndose algunas consonantes, uniendo algunas palabras, algunas sílabas, lo que constituye un gran error, ¿sí? El escribir tiene un conjunto de reglas un tanto diferentes de las orales o de las verbales, ¿sí? La escritura sigue una estructura básica que si la rompemos pueden generar pueden generar malos entendidos al momento de leer. Entonces, la, la gramática en la escritura facilita la comunicación al permitir que los hablantes organicen sus frases, acentúen palabras de manera comprensible. Nuevamente, los acentos, el uso de las tildes son importantes al momento de transmitir ideas, porque nuevamente, si es que no utilizas las tildes, das a interpretar unas cosas distintas de las que inicialmente quisiste. Nuevamente, ahí está la diferencia entre lo que quiero decir y lo que digo, porque eso se traslada a la escritura, es decir, entre lo que quiero escribir y lo que estoy escribiendo. Entonces, la gramática es una rama de la lingüística que estudia el origen, la evolución y la estructura del lenguaje. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los elementos de la gramática? Esto lo vamos a pasar así rápido, mm, pero lo vamos a ir viendo detalladamente en la medida que vayamos haciendo las prácticas. La morfología que dijimos que se ocupa de la estructura de las palabras, la constitución interna y las variaciones, ¿sí? Nuevamente, la oración tiene una estructura y los párrafos tienen una estructura similar. Si rompes esa estructura, es muy probable que el lector te malentienda o no entienda lo que quisiste decir. La sintaxis es el análisis de la manera en la que las palabras se componen y se disponen linealmente. Nuevamente, hay un
una ubicación adecuada y correcta de las palabras. No puedes empezar por verbos. O empiezas por artículo o empiezas por sujeto. No puedes empezar por verbo. ¿Sí? Aunque nuevamente hay gente que sí suele hacerlo y nuevamente incurre en errores gramaticales. La fonética estudia los sonidos que componen las palabras y sus variaciones, y esto es de lo que hablamos la semana pasada cuando desde pequeños nos enseñan justamente a vocalizar las consonantes y las vocales. ¿Sí? Como ejemplo les puse la D, que tiene dos tipos de fonética, da y de, ¿sí? En la que la lengua y la ubicación de los dientes pues es distinta, ¿sí? Y lo mismo ocurre con un montón de sílabas en las que nuevamente la pronunciación se cambia. Y la semántica estudia el significado de las palabras y su función dentro del lenguaje. Todo esto nuevamente lo vamos a mirar en la medida de que vayamos haciendo ejercicios gramaticales de redacción y también de lectura. Esto también para repasar, porque nuevamente es algo que ya vemos desde colegio, desde la primaria. El sustantivo, que es la palabra que nombra cosas, un animal, una persona. Los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos, silla, mesa, tabla, ventana, pared, árbol, bosque, fuego, caballo, cerdo, etcétera, etcétera. Los verbos, que generalmente tienen terminaciones en ar, er, ir, y los verbos regulares siguen reglas específicas que facilitan su conjugación, que es algo que también hemos visto en colegios, ¿sí? El cómo conjugar. El adjetivo, que generalmente describe o califica al sustantivo, por ejemplo, caballo como sustantivo y rápido como adjetivo, caballo rápido o veloz, este, pared delgada, pared sustantivo, delgado o delgada adjetivo. El adverbio modifica o complementa a un verbo, un adjetivo u otro adverbio, ¿sí? Entonces, los adverbios justamente son como palabras que te permiten combinar dentro de las oraciones y que dan de alguna manera un refuerzo a, a las palabras, ¿sí? O a los verbos. Generalmente los adverbios son invariables, o sea, no cambian de género o no cambian de número, ¿sí? Pero permiten de alguna manera, pues, cambiar la comprensión de tanto el sustantivo como del verbo. O sea, por ejemplo, el cómo, cuándo, dónde, que hace referencia a diferentes momentos. Por ejemplo, de lugar, a los adverbios de lugar es aquí, allá, cerca, lejos, arriba, abajo. De tiempo son hoy, ayer, mañana. De modo, que es referencia al cómo, es bien, mal, rápido, mejor, ¿sí? Eh, de cantidad es mucho, poco, bastante, demasiado, más, cerca, ¿sí? Entonces, si uno se pone a pensar, estas palabras de los adverbios permiten justamente reforzar unas determinadas ideas, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno va a un lado, estuve ahí, ¿sí? Bueno, me gusta México, sí, yo estuve allí, ¿sí? O que hace referencia al adverbio del lugar, ¿sí? O de cantidad, sí. Sí, es que me quiere mucho, haciendo referencia a una emoción, ¿sí?
Entonces los adverbios permiten justamente jugar con tiempo, con espacio, con lugar, con modos, con afirmaciones o negaciones que también pueden ser sí, también, ciertamente, efectivamente, o con dudas, ¿sí? Que es quizás, quizás, probablemente, posiblemente, a lo mejor. De igual de esos ejemplos vamos a ver más adelante. Las preposiciones son justamente aquellas palabras o grupos de palabras que establecen relaciones entre ellas, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo, por lo tanto, por cual, ante, ante la posibilidad de, ¿sí? Entonces, esas son proposiciones que te ayudan a establecer o enlazar grupos, ¿sí? De palabras. Ante la negativa del gobierno, la población se movilizó, ¿sí? La violencia machista, ay, se me fue la idea, a ver, ante la violencia machista, las mujeres, por lo tanto, se movilizan, ¿sí? Entonces, esos son conjuntos de preposiciones que ayudan justamente a establecer y a enlazar varias ideas, ¿sí? La conjunción son palabras, frases u oraciones que permiten lógicamente unir. Y así es, ah, así es también. También, por lo cual, por lo tanto, también son conjunciones. La interjección es justamente expresa emociones o sentimientos, ¿sí? Que no necesariamente son palabras, sino pueden ser justamente expresiones. Por ejemplo, cuando nos hace frío decimos alalay, cuando nos duele algo decimos atatay, ¿sí? Y los artículos, lógicamente, pues es algo que los vemos y que puede ser determinados o indeterminados, ¿sí? Estos son los elementos gramaticales que nuevamente a través de las prácticas las vamos a ir viendo detalladamente y con calma, ¿sí? En cada uno de los ejercicios. Ahora, nuevamente, al momento de redactar, solemos cometer errores, ambiguación en la redacción y son problemas habituales porque nuevamente por la falta de práctica o por la falta de lectura, pues ubicamos mal las frases y la posición de los verbos, de los adjetivos, de los adverbios, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes miran en los avisos clasificados en redes o incluso en los periódicos, aunque creo que ya a esta altura nadie lee periódicos impresos, escritos, pero si uno ve y mira, pues hay errores como este. Se vende colchón y un televisor a buen precio. Entonces aquí el error es que da la impresión de que es el televisor el que está a buen precio y el colchón no, ¿sí? Entonces, habrá elegido una forma gramaticalmente poco adecuada para plasmar sus intenciones al estructurar el mensaje, pues un potencial comprador podría interpretar que solo se vende a buen precio el televisor y no el colchón, ¿sí? Y lo más apropiado justamente hubiese sido escribir, se venden a buen precio un colchón y un televisor, o se vende a buenos precios un colchón y un televisor, o se vende un colchón y un televisor a buenos precios, ¿sí? Cualquiera de esas formas serían las más adecuadas, ¿sí? Que nuevamente este es un error habitual, o como el error que se ha vuelto un meme y que es muy común verlo en redes sociales, ese, rento habitación con baño a 8 cuadras de la plaza, ¿sí? Que da la impresión de que nuevamente el baño está a 8 cuadras de la habitación, ¿sí? Entonces, claro, la ubicación justamente de las palabras cuando se rompe un orden, se genera un tipo de ambigüedad que hace que el lector se confunda. Y nuevamente, a veces eso ocurre porque
Nuevamente, no sabemos cuál es la ubicación correcta de las palabras. Ahora, hay otro tipo de confusiones y es cuando confundimos de alguna manera palabras que tienen una entonación más o menos similar, cuando en realidad no la tienen porque deberíamos pronunciar perfectamente la idea de las tildes. Pero esto es uno de los más comunes. El haber que ya vimos en el ejemplo anterior, el del chat, el haber con H y con B labial es del verbo existir y tiene que haber una solución. Y el haber hace referencia a mirar o comprobar. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? El otro tipo de confusión es el confundir el hay, ahí y hay, ¿sí? Entonces, hay viene de haber, que nuevamente es existir. Ahí, que es de lugar, que es una preposición de lugar. Y el hay, que es una interjección que hace referencia a dolor. Hay, ahí no hay pan, ¿sí? Entonces, que nuevamente, pues este es un error muy común, ya lo vimos en el chat, te digo, en el ejemplo del chat, pero también, pues esto está presente en un montón de sitios, en las conversaciones, en los chats, en memes, en avisos, en redes abundan este tipo de errores porque hay gente que nuevamente no puede diferenciar estas diferencias, ¿sí? Lo mismo hecho con hecho. Hecho o echar viene del verbo de tirar, arrojar, ¿sí? Que generalmente se escribe sin H, de hecho de menos. O echa la basura, echó sus cosas, ¿sí? Y hecho viene del verbo hacer, que es con H, y entonces el trabajo está hecho, ¿sí? O hecho también hace referencia a algo que ocurrió, ¿sí? La policía está repasando los hechos, ¿sí? Entonces, estos errores son muy frecuentes y muy comunes porque nuevamente la gente no puede diferenciar y escribe como habla. Nuevamente, cuando hablamos, no sabemos diferenciar o no pronunciamos a veces la B labial y la B dentilabial, ¿sí? Entonces, cuando no pronunciamos bien esto, lógicamente, pues uno puede escuchar y escribir como haber sin H y haber, ¿sí? O hay, ahí y hay, ¿sí? Que nuevamente es un error. Escribimos como hablamos, cuando en realidad la escritura tiene otras reglas. Estos son otros errores comunes, ¿sí? Tu decisión ha sido la correcta. Aquí debería ser con H porque nuevamente es del verbo haber o existir. El cliente tuvo problemas. Tubo con B labial es lógicamente un cilindro hecho de cualquier material, puede ser PVC, puede ser bronce, puede ser hierro, lo que sea, por el cual pueden trasladarse fluidos o cualquier otro elemento, ¿sí? Ese es el tubo. Pero en cambio, el tubo con B dentilabial es lógicamente un verbo de tener, ¿sí? El tubo es un verbo pasado de tener, ¿sí? Vamos a prever los gastos, cuando en realidad es prever, no es prever, que este error es muy común, es muy frecuente. Entonces, nuevamente, si ustedes son de las personas que escriben ha sido, empiecen ya a corregir y a ver la H. Si confunden la B, el tubo de la B labial y la B dentilabial, también corríjanse. Y lógicamente el prever, este es muy frecuente, que a todo el mundo le ocurre, que por lo tanto no está tan mal, ¿sí? Ahora, vamos a ver otros ejemplos de acentuación. Por ejemplo, el primer titular de la noticia.
¿Cuál es el error? El error es muy notorio, porque lógicamente falta la tilde, ¿sí? Porque así, tal cual está puesto el titular, mato a 6 personas, también asesino a su suegra, da la impresión de que es primero primera persona y de que pareciera una oferta y que está ofreciendo un combo de asesinatos, ¿sí? Mato a 6 personas y también asesino a su suegra, digamos, como un plus, ¿sí? Cuando en realidad debió ser mató a 6 personas, también asesinó a su suegra, que es una cosa totalmente distinta. Entonces, claro, cuando no utilizamos las tildes, nuevamente podemos generar malinterpretación en los lectores. Y lo mismo, acá, recuerden que las tildes son importantes. No es lo mismo escribir la pérdida de tu hija que la pérdida de tu hija. Hay diferencia, ¿sí? Lo mismo la coma. No se lo dijo. No, se lo dijo. No se lo dijo. No, se lo dijo. No sé, lo dijo. Como pueden ver, son las mismas palabras, pero aquí ya los signos de puntuación ayudan a dar a entender cosas distintas, diferentes, ¿sí? Entonces, no solamente las tildes, sino también los otros signos de puntuación tienen una determinada finalidad y utilidad al momento de escribir. Porque nuevamente, si ubicamos o u omitimos una tilde o mal ubicamos las comas, vamos a generar una distorsión en lo que tratamos de expresar de manera escrita. Otro ejemplo, vamos a comer niños. Vamos a comer niños. La coma salva vidas, que es como un chiste gramatical, ¿sí? Ahora, lógicamente, la oración tiene dos partes, que esto también ya lo dijimos. La oración principal es aquella que expresa la idea central de una frase, un párrafo. Suele contener el sujeto y el predicado fundamentales de la oración. Y en las oraciones secundarias o subordinadas contemplan o amplían la información de la oración principal, no tienen sentido completo por sí solas y dependen de la oración principal para su comprensión. Entonces, esta es más o menos como la finalidad o las funciones de las oraciones dentro de un párrafo, dentro de un escrito. Y nuevamente, a veces al anteponer o al cambiar el orden de las palabras, damos un significado distinto y lo mismo puede pasar en la ubicación de las oraciones, cuando pone las oraciones secundarias primero y la principal después, que nuevamente es un error frecuente. Ejemplos de oración. El sol brilla intensamente, por lo que decidimos ir a la playa. Lógicamente, la oración principal es el sol brilla intensamente. Y la secundaria es por lo que decidimos ir a la playa. María aprobó el examen, aunque no había estudiado mucho, que es un complemento. Si uno separa el complemento de la oración principal, se va a dar cuenta nuevamente que no tiene ningún significado por sí solo, como decíamos hace un momento, aunque no había estudiado mucho, ¿sí? Entonces, si transponemos y decimos, aunque no había estudiado mucho, María aprobó el examen, pues sí, si bien se entiende, pues cometemos un error. Y a veces escribimos así.
Los niños juegan en el parque mientras sus padres los observan desde la banca, ¿sí? Y lo mismo, podríamos transponer e intercambiar la ubicación y nuevamente empezaríamos por un adverbio para, lógicamente, seguir con el artículo, los sujetos y el verbo. Cuando es un error. Porque claro, a ver, escuchen con calma. Mientras sus padres los observan desde la banca, los niños juegan en el parque, ¿sí? Que hay una transposición y hay una suerte de sonido literario que funcionaría y podría funcionar, pero que gramaticalmente está mal escrito. Estas transposiciones de oraciones principales y secundarias sí son permitidas en la literatura, ya sea prosa o ya sea verso, pero en una estructura formal no está permitido esta transposición, ¿sí? Entonces, la empresa lanzó un producto que ha revolucionado el mercado tecnológico, ¿sí? El libro fue un éxito de ventas porque aborda temas de actualidad. Y son ejemplos de oración principal y secundaria. Ahora, vamos a hacer un ejercicio y para esto van a tener 10 minutos. Primero, en una oración me van a describir la bandera nacional, en una sola oración. Una vez que concluyan esa oración, en base a esa primera oración van a escribir un párrafo. El párrafo debe contener al menos tres partes o tres oraciones, ¿sí? Y a partir de ese primer párrafo, ustedes van a escribir o describir la bandera nacional en otros tres párrafos, ¿sí? Entonces, primero, escribir en una sola oración, describir la bandera nacional. A partir de esa oración van a crear un párrafo. Y a partir de ese párrafo van a crear otros dos párrafos que tienen que describir la bandera nacional. Ojo, eh, este primer párrafo sí o sí tiene que contener la primera oración. Y a partir de este párrafo que construyan, que va a ser hecho en la primera oración, tienen que construir los otros párrafos. Es decir, que tienen que estar interrelacionados los, los elementos. O sea, todos los párrafos tienen que estar interconectados. ¿Sí? Entonces, nos vamos a tomar 15 minutos para ello. ¿Sí? 15 minutos. Ya. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Entonces, como pueden apreciar, no es tan sencillo describir algo y tratar de construir, ¿sí? En realidad parecería una consigna sencilla, básica, pero eh, se me fue la idea, sí tiene su complejidad al tratar de justamente a partir de una sola oración tratar de desarrollar un párrafo y luego tres párrafos, cuando sí tiene cierta complejidad, pero eso implica como utilizar muy bien y adecuadamente el lenguaje, ¿sí? O sea, es decir, tratar de saber utilizar otros elementos y otros complementos. Este ejercicio, que si bien ya han tenido 15
minutos para hacerlo, me lo van a mostrar en clase el día miércoles, para que vayamos revisando algunos ejemplos y ver cómo podríamos construir este ejercicio, ¿sí? Ahora, ¿se necesitan o se requieren ciertas habilidades para la escritura? Uy, disculpen, se me ha pasado. Subir esta barra, quiero subir esta barra y no me deja. Ya, muy bien. Uy, hace rato se dejaba. Ya. Se necesitan ciertas habilidades para la escritura. O sea, si bien es algo que venimos haciendo desde nuestra infancia, desde que nos enseñaron en escuela y en colegio, debemos tener en cuenta de que sí, la práctica constante ayuda a mejorar la redacción y la escritura, ¿sí? Ahora, para ello, pues es importante la lectura, que como ya les dije en clases, permite ampliar el léxico. O sea, es decir, mientras más lees, más palabras aprendes. Y por lo tanto, tu construcción gramatical o tu construcción de párrafos es mucho más rica y mucho más fácil. Mientras menos palabras leas o sepas, más difícil te va a ser o te va a hacer expresarte, ¿sí? El léxico nos ayuda justamente a ampliar nuestro léxico, pero además nos ayuda a replicar el orden sintáctico gramatical. Es decir, ya nuestros cerebros se habitúan a la estructura que ya fácilmente podemos identificar cuando hay un error y cuando no hay un error. Por eso la lectura es muy importante. La expresión oral, de alguna manera, es el reflejo de lo que leemos, pero también de las interacciones. Ya les dije, nosotros aprendemos a través de la lectura o a través de la experiencia. Por eso se nos pegan modismos, por eso se nos pegan gestos, por eso se nos pegan palabras. Dependiendo mucho de a qué tanto estamos expuestos a gente que habla de una determinada manera, vamos a aprender a hablar de esa misma manera, porque buscamos como seres humanos a mimetizarnos. Es por eso también que mucha gente que, digamos, viaja al exterior y está, digamos, viviendo mucho tiempo ahí o poco tiempo, siempre termina adquiriendo el acento y las expresiones y también el conjunto de, porque esa gente tiene la facilidad de mimetizarse, que nuevamente es una capacidad del ser humano y es algo instintivo, no es que uno diga, uy, sí, voy a llegar a España y a la semana voy a hablar, hostias, hombre, o sea, ¿qué os pasa? ¿No? Sino que es algo mecánico de los seres humanos. El tratar de mimetizarse, pasar desapercibido y pasar como uno más del entorno, si no, pues lógicamente puede ser hostil. Es una forma o es un mecanismo de defensa y de protección. El aprender a usar un acento puede ser el equivalente a la habilidad que tienen los camaleones de cambiar de colores, de ciertos tonos para parecer que está en el follaje, bueno, no para parecer, sino para nuevamente camuflarse dentro de un determinado entorno. Entonces, si nosotros nos exponemos a una forma constante de expresiones orales, de modismos, de tonos, de acentos, es muy probable que los vayamos adquiriendo. Y nuevamente, esto es mecánico y esto es el resultado de un mecanismo de protección. En algunos casos será consciente y en otros casos será inconsciente, ¿sí? Otro elemento que ayuda, que también es el resultado de la lectura, es la composición. O sea, mientras más leemos, podemos lógicamente organizar o relacionar autores,
podemos organizar ideas y hacer dialogar argumentos. Pero para ello, nuevamente, se necesita mucho la lectura. Y el otro elemento y habilidad que lógicamente se requiere para la escritura es la comprensión, que implica un manejo del lenguaje y saber exactamente qué se dice. Porque, como ya les dije en la primera semana, siempre hay una diferencia entre lo que quiero decir y lo que estoy diciendo. Eso nomás hay que trasladarlo a lo escrito. Una cosa es lo que quiero decir y otra cosa es lo que estoy escribiendo. Y nuevamente aquí, si no sé cuál es la palabra exacta, voy a utilizar una que creo que es sinónimo o que puede ser intercambiable, cuando en realidad no lo es, ¿sí? Y cuando utilizo inadecuadamente esa palabra, puedo generar una confusión o un malentendimiento en el lector. Por eso es importante comprender muy bien el lenguaje, que es el resultado de las lecturas, ¿sí? El saber utilizar nuestro léxico, el ampliar nuestro léxico es una necesidad. Ahora, memorícense bien esto. Para escribir, primero tenemos que leer, porque nuevamente la lectura nos ayuda a tener ideas, a reproducir un orden sintáctico, a ampliar nuestro léxico, a utilizar formas de escritura, etcétera, etcétera. Entonces, si no leemos, es muy poco probable que podamos escribir bien. La escritura es el reflejo de nuestras lecturas. E incluso, para cualquier cosa, tengo que hacer una mínima investigación y una mínima lectura de algo, ¿sí? O sea, nuevamente, para escribir, primero debo leer. Y esto es en cualquier ámbito. Y en el ámbito académico, que ustedes van a hacer muchos trabajos a lo largo de su formación, pues tienen que aprenderse eso, que primero para escribir deben leer, ¿sí? Ahora, vamos a la estructura del párrafo. La estructura del párrafo nuevamente tiene un orden. No puedes trastocar ese orden. Si lo trastocas, estás cometiendo un error, ¿sí? Y vas a crear confusión en el lector. Entonces, la definición del párrafo es que es una parte del texto, es un conjunto de oraciones que exponen una idea. En todo, en todo un capítulo, en todo un acápite o subtítulo, siempre va a haber un párrafo principal y los otros son complementarios, que esa es la estructura también de las páginas o de la lectura, ¿sí? Todos los párrafos van a tener una estructura básica y es la función. Generalmente los párrafos también tienen una función dentro de las páginas, que puede ser presentación, puede ser argumentación y puede ser conclusión, ¿sí? Y esto de las funciones fácilmente se habrán dado cuenta en el ejercicio de describir la bandera nacional. Siempre el primer párrafo va a dar la idea inicial. Los otros párrafos van a complementar y habrá un último párrafo que concluirá. Y esa es la estructura básica de un párrafo que se traslada también a la construcción de un capítulo, de un acápite o un subtítulo. Es una estructura que se repite. Entonces, la estructura del párrafo es: la primera línea expone el tema, la siguiente es la argumenta y la última puede repasar o concluir.
Esta misma estructura se va a trasladar cuando escribimos páginas o escribimos subtítulos o acápites. Y nuevamente, un párrafo va a presentar una idea, un tema. Los otros párrafos van a presentar la argumentación, la descripción, la complementación y habrá uno que va a repasar o va a concluir. Entonces, los tipos de párrafo van a depender justamente de la función que tienen dentro de una estructura de un texto más amplio. Ahora, ¿cuál es la extensión de un párrafo? Esto varía de acuerdo a los manuales de redacción, ¿sí? En algunos casos, pues sugieren que un párrafo contenga entre 4 y 6 líneas o entre 6 y 10 líneas, ¿sí? Esto depende mucho del ámbito, de la forma, del formato, etcétera, etcétera. Pero idealmente un párrafo debe tener entre 6 y 10 líneas. Si tiene menos, da la impresión de que el párrafo son ideas sueltas sin argumentación. Si tiene 2 o 3 líneas, siempre va a ocurrir eso, de que parece una idea suelta. Y si tú escribes solo ideas sueltas, va a dar la impresión de que es un glosario. Ahora, tiene que haber siempre un orden en los párrafos, es decir, que tengan más o menos la misma cantidad de líneas. Hay errores frecuentes que lógicamente se deben al desequilibrio, unos párrafos que son más extensos que otros, o puede ser que los párrafos no cumplan la función y la exposición lineal que les mencioné, un párrafo que inicia y presenta un tema, o párrafos que argumentan y párrafos que concluyen, ¿sí? O que repiten de manera constante el mismo tema, o falta de marcadores textuales. Los marcadores textuales son esas palabras que permiten conectar o que permiten concluir ideas, por lo tanto, por cuanto, así también, tampoco, en conclusión, siguiendo con, etcétera, etcétera, que son marcadores textuales que nos permite justamente conectar ideas o cerrar ideas, que eso también lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Sí? La escritura y la claridad gramatical permite justamente estos elementos. Primero, facilita la comprensión. Y es algo que les vengo diciendo desde la primera semana. Solo expresamos con claridad aquello que comprendemos muy bien. Si no entendemos muy bien la estructura de la oración que se traslada a la estructura del párrafo, siempre vamos a cometer algún error en la redacción. Uno tiene que redactar de manera sencilla. En lo posible, evitar tecnicismos, arcaísmos o extranjerismos, aunque nuevamente esto depende de la función, del ámbito, del tema, etcétera, etcétera. Los tecnicismos son justamente esas palabras que hacen referencia a aspectos propios del área o del tema. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, pues uno puede hablar de cajas, de flujos, de retornos. De ahorro, de proveedores, etcétera, etcétera, que justamente hacen referencia al lenguaje propio del ámbito en el que uno se desempeña. Si no, si se ponen a pensar, cada uno de los ámbitos profesionales tiene sus propios tecnicismos que hacen referencia a ese lenguaje. Los arcaísmos son esas palabras que de alguna manera entran en desuso y que nuevamente pueden ser malinterpretadas porque no están acorde a los contextos. Y los extranjerismos son todas esas palabras que utilizamos ahora y las trasladamos al lenguaje, por ejemplo, el outfit o el déjà vu, que son
palabras o frases frecuentes que tendemos a utilizar de manera constante y que tienen su origen en una lengua distinta, ¿sí? Entonces, claro, hablamos de coaching, hablamos de know-how, hablamos de varias cosas, entonces, que son palabras que las trasladamos, ¿sí? Lo ideal sería justamente evitar este tipo de palabras, aunque a veces es inevitable, pero hay una regla, siempre se las debe escribir en cursivas, ¿sí? O sea, cuando uno redacta y utiliza ese tipo de palabras o de frases, incluso en latín, pues uno utiliza las cursivas. Al momento de redactar, uno debe utilizar frases cortas, porque cuando utilizas frases muy cargadas con muchos complementos, siempre hay la posibilidad de cometer un error, porque existe la posibilidad de que utilices mal los adverbios, los conectores. Entonces, siempre las frases deben ser cortas. El orden lógico, nuevamente, toda oración y todo párrafo tiene una estructura básica, sujeto, verbo, complementos, que es el de la oración, y lo mismo ocurre en el párrafo, tema, argumentación, conclusión. El estilo verbal tiene que ser formal, tiene que ser ameno y dinámico. Ahora, para cuando uno redacta, uno puede utilizar diferentes gráficas, diferentes comparaciones, en algunos casos puede utilizar refranes, metáforas, que ayudan lógicamente a la comprensión, ¿sí? O a la exposición de un conjunto de ideas. Entonces, estas son como las sugerencias al momento de escribir. Ahora, como les dije hace un momento, nosotros vamos a escribir mucho a lo largo de nuestra vida y generalmente para otros, aunque no necesariamente. Por ejemplo, el tipo de escritura personal generalmente corresponde a diarios, cuadernos de viaje, ensayos informales, ideogramas, recuerdos, recetas, agendas, etcétera, etcétera. Y claro, la característica de esta forma es que uno va recogiendo intereses, va haciendo una introspección y esa lectura generalmente es íntima y es para uno mismo, ¿sí? Ahí las formas, pues dependen mucho de qué es lo que yo quiero expresar y nuevamente pueden ser recuerdos, pueden ser frases, puede ser un diario, etcétera. El otro tipo de escritura es la formal o la funcional, que lógicamente es tratar de comunicar o expresar ideas o informar. Aquí la audiencia son otras personas y generalmente está estandarizado, sigue fórmulas convencionales y está en el ámbito laboral y en el ámbito social. O sea, es decir, si voy a escribir una carta, esa carta ya tiene una estructura, ya tiene una forma. Si voy a escribir una solicitud, ya tiene una forma, una estructura. Lo mismo, si voy a hacer un informe, si voy a hacer una solicitud, ya tiene su informe. Entonces, el tipo de escritura funcional se traduce en correspondencia comercial, administrativa, cartas, contratos, resúmenes, memorias, solicitudes, invitaciones, felicitaciones, facturas, informes, planes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro tipo de escritura es la creativa, que lógicamente pues es crear, es inventar y hace referencia a lo literario y se puede traducir en ensayos, comedias, anécdotas, novelas, cartas, canciones, chistes, parodias. La forma o la característica de este tipo de redacción es que uno quiere crear y expresar emociones, ideas, ¿sí? La audiencia puede ser uno mismo u otras personas. Y claro, generalmente no hay unas estructuras definidas, sino más bien va de tipo experimental. O sea, uno puede tener un recuerdo y lo puede traducir en un poema o lo puede traducir en un cuento, ¿sí?
que es más o menos lo que, como ejemplo, les dije el cuento de Gabriel García Márquez, que nunca lo escribió, pero es que sí lo mencionó como en un par de conferencias, eh, que en este pueblo va a pasar algo, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de escritura y son las características que tiene. A ver, entonces nos vamos a quedar en en esto, en los tipos de escritura, y para la siguiente clase vamos a tener un conjunto de ejercicios que vamos a realizar, ¿sí? Por el momento, hagan el ejercicio de la descripción de la bandera nacional y hagan el ejercicio de la creación de los párrafos, ¿sí? Ahora ya tienen en cuenta la estructura, ya tienen en cuenta las funciones que tienen los párrafos, entonces traten de mejorar lo que inicialmente hicieron y eso lo vamos a revisar el día miércoles, ¿sí? Entonces, dicho esto, yo me despido, que tengan muy buen fin de semana. Antes de, igual voy a volver a subir otra clase que va a continuar con esto de la redacción y es esta vez el tipo de la escritura, el uso del coloquialismo y el uso del lenguaje formal en diferentes documentos. Entonces, esta clase y la siguiente también las voy a subir a plataforma. Que tengan un muy buen día, buen fin de semana. Nos vemos el miércoles.